It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. Con estas palabras, Boris Johnson anunció su retirada. Con menos de 3 años en el poder, Johnson no pudo terminar su legislatura tras las fuertes presiones dentro y fuera de su propio partido. Una ola de renuncias de más de 50 miembros de su gabinete precipitó la caída del político conservador más influyente de las últimas décadas en Reino Unido y principal promotor del Brexit, el divorcio con la Unión Europea. Estas son las claves de la caída de Boris Johnson. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Al gobierno de Johnson no le han faltado escándalos, pero digamos que la gota que colmó la copa fue el escándalo por conducta sexual inapropiada de un alto cargo de su partido y especialmente el papel que jugó el primer ministro. El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó que el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a 2 hombres en un club privado en Londres. Pincher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente. Pero a los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros 6 casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los últimos años. Pincher, quien fue suspendido por el Partido Conservador, ha pedido disculpas por su conducta y ha dicho que está buscando apoyo médico profesional. Pero aquí se comenzó a complicar la situación para Boris Johnson, porque primero el gobierno de Johnson dijo que no estaba al tanto de estas acusaciones antes de nombrar a Pincher en el cargo en febrero, algo de lo que se hicieron eco varios miembros del gabinete para defender a su líder. Pero el 4 de julio, la BBC informó que Johnson sí estaba al tanto de una queja formal. Al día siguiente, un exfuncionario público confirmó que el primer ministro estaba informado de la denuncia. Finalmente, Johnson admitió que sí sabía de las acusaciones contra Pincher desde 2019 y se disculpó por nombrarlo en su cargo. Pero esto desencadenó una ola de renuncias en su gabinete y la creciente presión desde su partido pidiéndole que renuncie. Así, más de 50 ministros y otros cargos comenzaron a dejar sus puestos alegando que no podían confiar en un gobierno que miente y no tiene integridad. Sajid Javid, ex ministro de Salud y considerado un peso pesado y uno de los más cercanos colaboradores de Johnson, decía esto tras presentar su renuncia. But treading the tightrope between loyalty and integrity has become impossible in recent months. Pero si bien el caso de Pincher precipitó su renuncia, lo cierto es que la credibilidad de Boris Johnson ya venía golpeada por lo que los británicos han llamado el Partygate. El escándalo por las fiestas y reuniones del gobierno de Johnson en Downing Street y otros edificios gubernamentales justo cuando se había decretado un estricto confinamiento en Reino Unido ante la pandemia de coronavirus. Y aquí Johnson también tuvo varias versiones de los hechos. Primero, en diciembre de 2021 le dijo a la Cámara de los Comunes que su gobierno siguió todas las reglas, pero en abril de este año, tras una investigación de los eventos, el primer ministro fue multado por violar las reglas del confinamiento luego de asistir a una reunión en su cumpleaños en junio de 2020. También se disculpó por ir a una fiesta en el jardín de Downing Street durante la primera cuarentena que él mismo decretó. Y en total, la policía británica impuso 126 multas a 83 personas por infringir las normas de confinamiento en los edificios del gobierno. Este escándalo llevó a Johnson a una moción de confianza de su propio partido en junio de este año, donde más del 40% votó en su contra. Muchos legisladores conservadores dijeron que habían votado para retirar a Johnson de su puesto por su falta de arrepentimiento por el escándalo y porque habían perdido la confianza en su liderazgo. Más aún en el contexto de la pandemia en Reino Unido, el país con más muertos por COVID en Europa. Ante el impacto del virus, Johnson fue criticado ampliamente por la comunidad científica por no cerrar el país a tiempo. El propio Johnson dio positivo por coronavirus e incluso estuvo ingresado con cuidados intensivos en el hospital. Una vez recuperado, Johnson también enfrentó duros cuestionamientos por no alcanzar los objetivos de testeo masivo, por la falta de estrategia clara para proteger las residencias de ancianos y por los problemas de distribución de insumos médicos. No obstante, no todo fueron sombras en la gestión de la pandemia. Su gobierno fue halagado por la distribución rápida y eficiente de las vacunas desde fines de 2020, uno de los primeros programas de vacunación en el mundo, y los altos niveles de inmunidad
edad alcanzados entre la población. También fue bien recibida su clara hoja de ruta para abrir el país a comienzos de 2022 y emprender la recuperación económica. Sin embargo, como en muchos otros países, la situación económica en Reino Unido se ha vuelto cada vez más compleja. El país sufre una inflación actual del 9.1% y expertos advierten que pronto podría entrar en recesión. Muchos de los motivos se escapan del control de Johnson, como por ejemplo la guerra en Ucrania, que ha llevado a aumentos en el precio del petróleo y en el coste de los alimentos. Pero si bien se tomaron algunas medidas, por ejemplo, el reducir el impuesto sobre el combustible unos 8 centavos de dólar por litro, la oposición lo critica por aumentar la presión fiscal a los trabajadores en medio de lo que califican como la peor crisis del costo de la vida en décadas. Pues hubo una subida de impuestos en abril para millones de contribuyentes, según el gobierno, para ayudar a financiar la asistencia médica y social, pero ha sido un duro golpe para los bolsillos de millones de británicos que ven los precios aumentar cada día. Y toda esta situación se vio empeorada por los efectos del Brexit, ya que muchos trabajadores de la cadena de suministro de alimentos procedían de países de la Unión Europea y ya no tenían permiso para trabajar en Reino Unido. Esto llevó a un desabastecimiento inusual en supermercados y al aumento de precios de la canasta básica, incluso antes de que se desatara la guerra en Ucrania, responsable del último gran empujón a la inflación global. En el sistema político británico, cuando renuncia el primer ministro, no se llama elecciones generales inmediatamente, sino que es el propio partido que está en el poder, en este caso el Partido Conservador, el encargado de elegir a su sucesor.